Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Si queremos saber qué nos convierte en cristianos, o al menos saber qué características han de tener ellos, eh, en personas justificadas delante de Dios y miembros de su reino, entonces tenemos que prestar atención a lo que el apóstol nos dice aquí. No es la comida ni la bebida, ni nada que nosotros podamos hacer. No, es solo por medio de la gran obra que Dios ha hecho por nosotros. Solamente por medio de la justicia de Dios, que se recibe a través de la fe. Como dice la primera epístola de Juan, capítulo 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Precisamente el reino de Dios consiste en esta justicia. Lutero explica este texto así. En el reino de Dios, Cristo reina sobre todo aquel que cree. Como un rey fiel, Él protege, disciplina, guía, gobierna sobre ellos y les retribuye cuando es pertinente. A cambio, ellos confían en Él y voluntariamente reciben su corrección paternal y la disciplina. Le siguen y obedecen. Este reino no es de este mundo, ni es temporal, ni físico, ni material, sino plenamente y exclusivamente espiritual. No consiste en comidas y bebidas ni en cosas externas. No solamente consiste en justicia humana, en consuelo y satisfacción temporal, o en tener conciencias tranquilas a la luz de los corazones humanos. En definitiva, no es otra cosa que el perdón y la remisión de los pecados. El pecado acusa, mancha y angustia la conciencia. Un reino terrenal existe para garantizar la paz y la buena convivencia entre los ciudadanos, bien lo sabemos. Eh, eh, el reino de Dios, sin embargo, otorga estas cosas, pero espiritualmente. Destruye el poder del pecado y no es otra cosa que una continua limpieza y perdón de pecados. Es así como Dios revela su gloria y su gracia en este mundo, quitando y perdonándole los pecados a los seres humanos, salvándoles por medio de su gracia. Este es el reino de la gracia en la tierra. Pero cuando el pecado y la corte que le acompaña, el diablo, la muerte y el infierno no puedan acosar más a los seres humanos, entonces el reino de gracia pasará a ser un reino de perfecta y gloriosa felicidad. Cuando somos justificados por medio de la fe en Cristo y liberados así de la condenación del pecado, surge en nosotros una nueva forma de obediencia voluntaria a Dios. Por medio de la fe en Cristo y la obra del Espíritu, recibimos corazones nuevos, renovados. Así, motivados por el amor de Dios, que vamos a querer o queremos obedecerle voluntariamente y encaminar toda nuestra vida en el camino que nos traza la palabra de Dios, más allá de los imperfectos que somos. Pero comenzamos a amar a los demás y nos esforzamos por servirles, como Cristo nos ha amado y servido a nosotros. Ahora, no solo queremos hacerle a nuestro prójimo lo que es justo, eso lo puede hacer una persona del mundo también, sino también hemos de ser por nuestro prójimo lo que es bueno para él, a los ojos de Dios. Deseamos servir y ayudar a todas las personas, especialmente, ¿por qué no? Lógicamente a los pobres, a los indefensos. Y cuando somos dirigidos así por el amor a Dios, buscando continuamente el bien de los demás, entonces las buenas obras de los cristianos no tienen nombre. Es decir, no hacemos el bien buscando que la gente, para que la gente nos alabe o sean admirados por el mundo. No, el cristiano hace el bien porque ya no está esclavizado por reglas, sino que sigue la suprema ley del amor, respondiendo a lo que el amor requiere en cada caso. Las buenas obras, en este caso, en amor a nuestro prójimo, por lo tanto, han de surgir naturales, espontáneas, motivadas no por el aplauso que eventualmente podamos recibir, sino en gratitud
a nuestro Señor Jesucristo. Como bien dice el verso, si bien no es un versículo bíblico, Dios no necesita de tus obras, pero tu prójimo sí, él sí las necesita. La otra característica del reino de Dios es que el apóstol menciona es la paz. Esta paz consiste en una buena relación con Dios. Ya no estamos bajo su ira, sino que gozamos de su buena voluntad y amistad. Somos sus hijos. Por medio de la fe llegamos a ser personas reconciliadas con Dios, y nuestra conciencia puede tener la bendita seguridad que es ciertamente así. Podemos tener un buen corazón y una conciencia limpia. Esto es llamado por el apóstol el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, de lo cual se nos habla en Romanos 8:15. Los hijos que se habían perdido al caer en pecado, ahora están otra vez unidos a Dios. Pueden volver a tener una profunda unión con su Padre. Esto es, por cierto, puede llamarse el reino de Dios. Sí, el reino de Dios en la tierra. La tercera característica, si bien son muchas, por supuesto, es el gozo en el Espíritu Santo. El cristiano no solo tiene paz, sino también mucha alegría en el Espíritu. Sí, a veces puede estar rebosante de gozo en todas las tribulaciones, como lo señala la segunda epístola del apóstol Pablo en los Corintios, capítulo 7, versículo 14. El gozo en el Espíritu Santo es entonces una consecuencia natural de la verdadera fe en el Evangelio. El Evangelio de Cristo entonces nos trae noticias de gran gozo para todo el pueblo, tal como dijera el ángel cuando Jesús nació en Belén, en Lucas 2:10. Pero al mismo tiempo, al igual que la fe, el gozo es un don de Dios y una obra de Dios que nadie conoce, a no ser que la experimente en su propia vida. La Escritura contiene muchos relatos de personas que se alegraron mucho por haber recibido la gracia de Dios, que se nos anuncia en el Evangelio de Cristo. Por ejemplo, las 3.000 personas que fueron convertidas el día de Pentecostés, o el eunuco etíope, el carcelero de Filipos, etcétera. ¿Cuántos ejemplos más? Muchísimos. Entonces el que antes estaba bajo la ira de Dios, ahora ha sido reconciliado con él. Y por la iluminación del Espíritu comienza a darse cuenta que ha sido incorporado a un reino de gracia celestial. Por eso, tal persona ciertamente no solo se alegra, se regocija. Este mundo a menudo acompaña la primera etapa de la consolidación de la fe, en los dulces días de fiesta de bodas, cuando el Espíritu Celestial está cerca y perceptible, cuando sus decisiones y sus pruebas todavía no han sido muy difíciles. El gozo es otorgado de maneras diferentes, de acuerdo al modo en que el Señor trabaja con cada persona. Generalmente los que menos aflicciones tienen, también disfrutan menos del gozo celestial. Y después de una gran aflicción suele venir mucho gozo, ese gozo que tanto anhela el creyente. Eso es lo que nos enseña la historia de los santos de Dios, ya sea en el relato bíblico, así como a través de la historia. Amén. Y que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro hacia ti y te conceda su paz. Y que el poder de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y el gozo del Espíritu Santo sean con todos ustedes, ahora y siempre. Amén. Se despide de vosotros, en nombre de Sociedad Interministerial Nehemías, un servidor, Andrés Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Hasta pronto.